Soy Tristán y en este vídeo te voy a contar las 7 cosas que hay que tener en cuenta cuando investigas una subasta. Lo primero, un resumen rápido con los titulares. Luego ya los desgranaré uno a uno. 1. Obvio, las cargas registrales. 2. La posesión. 3. ¿Qué se subasta? ¿Una parte indivisa o el 100% de la propiedad? 4. ¿Qué se subasta? ¿El usufructo, la nuda propiedad o la plena propiedad? 5. Identificar bien el bien subastado. Parece una tontería obvia, pero ahora verás por qué es tan importante. 6. ¿Dónde se subasta? Y 7. Deudas de IBI y de comunidad. Primer punto, las cargas registrales. Para estudiar bien las cargas registrales es necesario familiarizarse con la documentación que expide el registro de la propiedad. No voy a entrar aquí en cómo interpretar una nota simple, pero que sepas que si no sabes hacerlo, es por ahí por donde tienes que empezar. Porque supongo que no quieres adjudicarte una subasta, por ejemplo, por 50.000 euros, y luego encontrarte con que tienes que pagar una carga anterior de 100.000 euros más. Aunque parezca mentira, hay tontainas que participan en las subastas sin saber bien esto. Yo lo sé bien porque todo el que mete la pata en una subasta acaba encontrándome por internet. Y me lo cuenta. Segundo punto, la posesión. A ver, este punto es crucial. No cometas nunca el error de participar en una subasta sin saber quién vive en la casa subastada y en qué concepto, es decir, con qué derecho está en esa vivienda subastada. Y aquí se pueden dar varios casos y es muy importante distinguirlos bien. Si la vivienda subastada está vacía, el juzgado te da la posesión más fácilmente porque entonces no hay oposición, pero aún así el adjudicatario de la subasta debería pedir formalmente la posesión al juzgado. Mucho ojo con ir y darle una patada en la puerta. Yo lo he hecho muchas veces, pero hay que saber cuándo y cómo hacerlo. Y aun tomando todas las precauciones del mundo, yo me he ganado varias denuncias por allanamiento de morada. Y la verdad es que no es agradable. Aunque las denuncias nunca prosperaron, porque en estos casos yo había hecho las cosas bien. Por ejemplo, es muy importante no hacerlo jamás si en la casa quedan muebles sin seres del antiguo propietario. Si vas a hacerlo, asegúrate por los vecinos de que la casa está absolutamente vacía. De lo contrario te arriesgas a que el expropietario te demande diciendo que le has sustraído pues artículos valiosos, joyas, arte, dinero, cualquier cosa. Otro caso, si el ocupante es el expropietario y no acepta acordar una salida rápida a cambio de una propinilla, entonces el juzgado se encarga de desalojarle y es muy fácil. Se trata de un trámite muy sencillo. Si se hacen las cosas con naturalidad. Es decir, no es dramático y básicamente es sencillo. Pero ojo, si se trata de una familia en riesgo de exclusión y además se cumplen por ciertas condiciones que no siempre se cumplen, tampoco hay que tenerles tanto miedo, entonces no se podrá desalojar al menos hasta mayo de 2024 y seguramente más allá si el gobierno extiende la moratoria de los desahucios. Pero ya te digo yo que las condiciones para que el juzgado le aplique el derecho a no ser desalojado tras la subasta no son sencillas de cumplir. Otra situación posible es que el ocupante sea un inquilino. Entonces se le podrá desalojar o no en función de la fecha de su contrato de alquiler. Y finalmente, los que más miedo dan a la gente. Los que más miedo dan en general, pero que en realidad no representan ningún problema para ser desalojados, los ocupas. No tienen ningún derecho sobre la vivienda y el juzgado les desaloja a toda leche. Los ocupas en la subasta son como el zumbido de las moscas en el oído. Es un ruido molesto, a algunos les da miedo, pero es completamente inofensivo. Tercer punto a tener en cuenta. ¿Qué se subasta? ¿Una parte indivisa o el 100% de la propiedad? Por culpa de la desidia con la que los juzgados redactan los edictos de subasta, no siempre es sencillo distinguir si lo que se subasta es una vivienda entera o solo la parte indivisa. Es decir, por ejemplo, que se subaste solo la mitad de la vivienda. ¿Y esto cómo puede ser posible? Pues muy sencillo. Supongamos una casa cuyos propietarios son 2 hermanos, o un matrimonio casado en régimen de separación de bienes. Si solo se le embarga a uno de los 2 propietarios, la subasta será solo de esa mitad de la propiedad. Por supuesto, cualquiera con una mínima formación, o ni siquiera con formación, cualquiera que sea consciente de la existencia de este peligro, puede determinar con mucha facilidad
si lo que se subasta es el 100% de la vivienda o si es solo un porcentaje de la misma. Basta con echar un ojo al asunto. Además, decir que las subastas de partes indivisas son un negocio muy especial y que no es para cualquiera. Hay que tener experiencia para comprar con éxito partes indivisas. Nada de novatos comprando partes indivisas. Cuarto punto, muy similar al anterior. ¿Qué se subasta? ¿El usufructo, la nuda propiedad o la plena propiedad? Y aquí digo lo mismo. Por culpa de la desidia con la que los juzgados redactan los edictos de subasta, no siempre es fácil distinguir si lo que se subasta es la propiedad plena o solo el usufructo o solo la nuda propiedad. A ver, lo normal es que se subaste la plena propiedad. Y así suele ser en el 99% de los casos. Pero no hay que cometer el error de comprar la nuda propiedad creyendo que estás comprando la plena propiedad. O de comprar solo el usufructo creyendo que estás comprando la plena propiedad. Estas son cosas que todos los que estamos en esto comprobamos de forma automática cuando analizamos cada subasta. Es lo primero que hacemos. Averiguar qué diantres se está subastando. Pero puede ocurrir que los novatos que llegan a este negocio por primera vez y que no tengan esta idea, caigan en alguna de estas trampas para pardillos. Por cierto, que estas cagadas son precisamente las que han dado a las subastas la fama de ser tan peligrosas. La metedura de pata de los pardillos en asuntos que son muy simples y muy sencillos, pero que muchos novatos sencillamente no tienen en cuenta. Quinto punto, identificar bien el bien subastado. Esto es otro peligro poco frecuente pero muy sonado porque siempre hay algún pardillo que cae. Es, por ejemplo, cuando se subasta una vivienda mal identificada. Como dije en la introducción al vídeo, esto parece una tontería obvia, pero ahora verás por qué es tan importante. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, para que lo entienda todo el mundo. Aunque en realidad el ejemplo podría ser más complicado. En el edicto figura, por ejemplo, que se subasta el piso segundo C de la calle Delicias de Madrid, número 20. Pues resulta que en esa calle hubo un cambio de numeración y hoy en día esa vivienda que se subasta ya no está en el número 20, sino en el número 26. Y para desgracia del pardillo, que ha estudiado fatal esta subasta, el nuevo número 20, es decir, el que él ve cuando va a visitarlo, es un edificio acojonante, de solo 10 años, mientras que el antiguo número 20, el que realmente se subasta, es un edificio malo, pésimamente cuidado, sin ascensor, una mierda. Y la cosa puede empeorar si, por ejemplo, el piso que en realidad no es el que se subasta, pero que lo parecía, resulta que está vacío, y el novato va y ve que está vacío. Y algún primo puede comprarlo creyendo que va a entrar a vivir al día siguiente de la subasta, pero se encuentra con que en el otro, el que realmente se ha subastado, hay una familia, vamos a ponernos en un caso pésimo, con un contrato de renta antigua. A ver, ya sé que este es un ejemplo extremo, pero es que estas cosas han sucedido, hay gente a la que esto le ha sucedido. Y todo esto, que aparentemente da mucho miedo, es imposible no detectarlo, a poco que te tomes la molestia de investigar la subasta. Pero es que, como acabo de comentar hace un momento, hay pues mucho novato que se mete en las subastas creyendo que todo lo que sale a subasta está libre de problemas. Y yo te digo, el ¿cómo me va a vender el juzgado algo con cargas o con problemas? Esa es la peor mentalidad con la que puedes venir a este negocio. De hecho, precisamente es porque en las subastas se venden muchos activos con problemas, es por lo que se consiguen los descuentos descomunales que conseguimos los que invertimos en las subastas. Si no existieran estos problemas, comprar en subastas no sería nada chollo. O sea, sería pues como comprar en una notaría. Y como extremo de lo anterior, tenemos las subastas de viviendas que ya no existen. Esto todavía sucede de vez en cuando, pero por ejemplo era muy frecuente en los años 90, cuando todas las subastas ejecutadas, por ejemplo, por los bancos públicos, lo que luego fue Argentaria y que ahora se ha sumado al BBVA, pues todos esos se subastaban en Madrid. En aquellos años, la mitad de lo que se subastaba en Madrid eran activos del resto de España. Cuando yo asistí a alguna de aquellas subastas, pues yo llegaba a la subasta habiéndolo estudiado todo, pero de pe a pa, absolutamente, perfectamente. Yo lo sabía todo sobre la vivienda que se subastaba. Pero eso es porque yo tenía muy poco dinero y mucho miedo a meter la pata. Porque meter la pata podía significar para mí tener que despertar de mi sueño y tener que volver a los barcos, volver a navegar, que era lo que yo entonces más temía. Pero el resto de los subasteros, con mucho más años de experiencia y con muchísimo más dinero, pues estas subastas
cosas del resto de España, pues las mal estudiaban. Lo que no les impedía participar en esas subastas de activos del resto de España. Y la inmensa mayoría de las veces pues compraban chollos, porque claro, no tenían competencia. Muy rara vez los subasteros de esas otras provincias venían a Madrid a las subastas de esos pisos. Por lo tanto, la única competencia que tenían eran el resto de subasteros de Madrid, que tenían tan poca información sobre esos pisos como ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando tienes muy poca información sobre una vivienda que se está subastando? Pues que ofreces muy poquito. Y así muchos de aquellos subasteros pues se forraron porque había tan poca competencia, la que había ofrecía tan poco, que al final el precio siempre era un chollo. Pero por otro lado también metían muchas veces la pata. Yo recuerdo perfectamente una macro subasta de docenas y docenas de pisos de un par de edificios fantasma del sur de España, no sé si de Cádiz o de Málaga. Bueno, los subasteros madrileños se los repartieron en plan de, venga, estos 10 para ti, estos 15 para ti, estos 6 para ti, estos 20 para mí. Así, en plan sin competencia. Y no existía el edificio. Nunca se había construido. Muchos perdieron mucho dinero aquel día. Bueno, en realidad solo perdieron el dinero de la fianza, pero de muchos pisos, pues al final hubo pérdidas. Resumiendo el punto 4. No participes nunca en una subasta sin haber identificado el bien subastado más allá de cualquier duda. El sexto punto también tiene su cosa. ¿Qué organismo celebra la subasta? Porque no es lo mismo que sea un juzgado, una notaría, Hacienda o la Seguridad Social o una Diputación Provincial o quien sea. Cada uno de estos organismos tiene unas condiciones diferentes para las subastas. Los depósitos que hay que pagar para participar en esas subastas también son diferentes. Y las pujas mínimas que hay que ofrecer para que la subasta sea viable también son diferentes. Y no todos estos organismos son igual de competentes en la tramitación posterior a la subasta. Esto, pues no parece muy importante, pero lo es y mucho. Y vale, no me extiendo más en este punto. Solo saber que hay grandísimas diferencias entre que lo subaste un juzgado o que lo subaste cualquier otro organismo. Y hay que tenerlo en cuenta. Y acabamos con el séptimo punto, de las cosas a tener en cuenta al participar en una subasta. Las deudas de IBI y las de comunidad. Y esto, que podría parecer poca cosa frente a la posibilidad de meter la pata en alguno de los problemas anteriores, pero no hay que menospreciarlo. No siempre el IBI y la comunidad son el chocolate del loro. Te puedes encontrar con que has comprado un piso que tiene pendientes de pago las derramas pues de los últimos 4 años y derramas correspondientes gordas, correspondientes por ejemplo al ascensor o al arreglo de fachada o a la pocería. Y eso es una pasta en según qué edificios. O como me pasó a mí este mismo año, y lo conté en un vídeo anterior. Te puedes tener que comer los recibos atrasados de IBI, por ejemplo, de los últimos 9 años. A mí aquellos IBIs no me arruinaron la inversión porque había comprado muy barato y había mucho dinero a ganar. Pero me dejó un sabor de boca horrible. Y ya está. Aquí acaba este vídeo.